Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar la segunda parte de suculentas que forman colonia. Bueno, en esta oportunidad son 52 plantas que les voy a mostrar que tienen este tipo de crecimiento que se ve espectacular, como les mencioné anteriormente. El tipo de crecimiento de las dimensiones depende mucho de la especie en concreto que ustedes vayan a cultivar. Un consejo que les voy a dar es que cuando ustedes vayan a comprar una planta nueva, pueden buscar por internet si esa suculenta forma o no forma colonia. Pero en esta oportunidad les voy a mostrar un listado de las 52 que yo tengo formando colonias de esta segunda parte. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria Firepillar. Miren de bonita que es. Esta planta, mientras mayor es su exposición al sol, tiene los bordes, las puntas de un color rojizo mucho más intenso. La verdad que hace bastante contraste. Miren el tipo de crecimiento que suele formar. Es una suculenta bastante interesante, una suculenta bastante bonita. También me preguntaban cómo es que hacía con el tema de las suculentas para que no, para que formen colonia y no se estén como emplagando, ¿no? No tengan plagas. Bueno, yo les comento que en el caso del cultivo de las suculentas, y este es un tema general, lo que tienen que hacer es un tratamiento preventivo. Tienen que aplicar insecticidas y fungicidas, ya sean químicos u orgánicos, una o dos veces al mes para evitar que la planta llegue a tener plagas. Como dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Bueno, eso claramente se aplica en estos casos. Lo que tenemos aquí es una Haworthia attenuata, conocida popularmente como la planta cebra o suculenta cebra, claramente haciendo alusión a sus rayitas, ¿no? Tiene unas líneas, bueno, a eso es lo que debe su nombre común de planta cebra o suculenta cebra. Es una planta que es muy fácilmente, se cuida muy fácilmente, perdón. Yo la cultivo únicamente con sol de la mañana, luego por las tardes recibe luz filtrada. El riego es moderado, no es una planta que sea para regar mucho. Son plantas que son realmente muy agradecidas. Mayormente los que son Haworthias tienen este tipo de crecimientos. Todas las Haworthias generalmente crecen así. Obviamente la forma de la roseta va a variar dependiendo de la especie en concreto. En este caso tienen las hojas en punta, otras son con las hojas más redondeadas. Pero mayormente el tipo de crecimiento en colonia es casi una regla general en el tema de Haworthias. Y miren de bonita que es esta, ¿no? Esta es Echeveria Mon Ami. Es una suculenta que tiene rosetas que son un poco aglobadas, no son rosetas grandes, de hecho es más bien rosetas tirando a pequeñas. Y cuando empiezan a formar este tipo de colonias se ve realmente increíble. Es una planta como de un crecimiento lento, no es una suculenta que crezca muy rápido, pero miren de bonita que es. Para que tengan una idea, miren mi dedo, para que tengan una noción de lo que son las dimensiones de la roseta. Es una planta que es chiquitita, pero muy bonita. La voy a bajar acá, a ver. Miren, qué colores que tiene. Me encanta el borde, ¿no? Porque es como una roseta de un color medio azulado, grisáceo, con esos bordes que resaltan bastante. Son unos bordes rojizos. Muy bonita. Bueno, ahí está. Mon Ami. Y aquí tenemos al Graptopetalo mendozae, que ya lo he mostrado en alguna oportunidad. Miren qué bonita que es. Es una suculenta que es originaria de México. Miren las flores blancas. Algo que tiene esta planta es que tiene unas rosetas que son bastante con hojas muy carnosas, pero tienen rosetas que son pequeñitas. Miren la gran cantidad que tiene de rosetitas. Es una planta bastante bonita. No le gusta mucho el exceso de humedad, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de regar. No hay que regar de más. Y lo que tenemos aquí es una Crassula orbicularis. Es una planta que es monocárpica, o sea, quiere decir que solo la roseta solo florece una sola vez en su vida y eso da por concluido el ciclo de la roseta. La roseta obviamente se va a secar, pero este tipo de planta suele generar varios hijuelos. Como pueden apreciar, miren, los hijuelos salen así, en esta especie de estolones, donde después empiezan a seguir continúan creciendo. Justamente, miren, se encuentra en periodo de floración. Pueden apreciar, las flores no es como lo más atractivo de la planta. Son unas flores muy pequeñitas de un color blanco. Y aquí miren, ahí se puede apreciar. Ahí se puede apreciar claramente que la vara floral sale desde el centro de la roseta misma, por lo que eso ya da por concluido el ciclo de la misma. Es una planta que no tiene muy buena resistencia a lo que es el frío, no le gusta mucho el exceso de humedad. Y también es una planta que suele agarrarle cochinilla, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero como siempre les estuve mencionando, si ustedes le aplican insecticida una vez al mes o dos veces al mes, realmente se van a evitar muchos problemas. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria de rosetas pequeñitas,
Su nombre es Echeveria tramontana. Miren de bonita que es. Esta suculenta es de muy fáciles cuidados. Cuando se cultiva a sol directo empieza a adquirir la tonalidad de los bordes rojizos. Característico es el tipo de crecimiento en colonia. Esta planta todavía es joven, todavía es bastante nuevita. Yo cuando la compré, creo que la compré a principios de este año todavía. Entonces ya se puede apreciar, miren cómo empiezan a formar toda la colonia en la base, ¿no? Todos los hijitos que van a empezar a salir. Es una suculenta muy bonita, es una suculenta de rosetas pequeñas, es una suculenta que suele crecer hacia los costados. Algo que tiene esta planta es que, bueno, también existe una que es muy parecida, que es la Echeveria Victor. De hecho, hay un rumor que dice que la Echeveria Victor y la Echeveria tramontana es exactamente la misma, aunque también se menciona que son dos suculentas diferentes, pero con un gran parecido. Si me dicen, si me preguntan a mí qué me parece, bueno, yo creo que son exactamente iguales, son muy parecidas. Yo tuve la Victor hace, bueno, algún tiempo, que luego la perdí producto del granizo. No la volví a conseguir, sí conseguí la tramontana, pero a mí se me hacen exactamente muy parecidas. Y lo que tenemos aquí es otra suculenta que no es tan grande, ¿no? Esta sí que es un poquito más grande. Su nombre es Echeveria nixana. Esta todavía es bebé, por eso tiene este tamañito. Pero luego cuando empiezan a crecer, póngale que las rosetas deben medir unos 10 centímetros aproximadamente. Y característico es el tipo de crecimiento en colonia. Se ve bastante bonita, muy atractiva. Como les menciono, esta todavía es bebé. Yo la debo tener alrededor de 3-4 meses aproximadamente. Pero todavía está ahí en proceso y se las quise mostrar. Y aquí tenemos al Sedum clavatum, que ya se los había mostrado, bueno, en otra ocasión. Es una suculenta que es originaria de México. Es una suculenta que no le gusta el exceso de humedad, el mal drenaje, porque suelen caerse las hojas. Es bastante bonita. Miren la gran cantidad de rosetitas que suele formar. ¿Saben? Aquí me parece, aquí me recuerda mucho, salvo por el color, ¿no? A la Echeveria laui, a la laui. Cuando la laui es bebé, se ven así, exactamente iguales, solo que la laui es blanca. Pero bueno. Y este es un sedum, ¿no? Obviamente son dos tipos de plantas muy diferentes. Se ve exactamente muy parecidas cuando son chiquititas. Muy bonita. Lo que tenemos aquí es una Echeveria picoqui. Es una planta muy bonita, es una suculenta que tiene rosetas pequeñas. Las rosetas no son grandes, suele formar este tipo de crecimiento así con sus hijitos hacia la vuelta. Es una Echeveria que es nativa de México. Esta es mexicana, esta es pura. Esta suculenta también se comercializa bajo otros nombres como Echeveria desmetiana o Echeveria subsessilis. Algunos dicen que en realidad existen otros morfotipos al ser una suculenta que es pura, que es especie. Y bueno, de ahí se debe los distintos nombres. Bueno, lo que sucedió fue que antes, antiguamente, cuando todavía no había como mucha información al respecto, no había también internet, no estaba como muy al día, no era algo que se utilizaba mucho. Resulta que hubo varias personas, bueno, de hecho 3, que hicieron descripción de esta planta, ¿no? La describieron con 3 nombres distintos, ubicaron como que la ubicación fue distinta, entonces se creía en un principio que eran 3 suculentas diferentes, pero resulta que en definitiva fue una sola y que quedó únicamente con el nombre de picoqui. Y lo que tenemos aquí es otra Echeveria que es originaria de México. Su nombre es Echeveria morani. Miren de bonita que es. Es una Echeveria que no tiene rosetas grandes. De hecho las rosetas son pequeñas, ¿no? Miren el tamaño que tiene. Es una suculenta que es de muy lento crecimiento. Le tienen que tener mucha paciencia para que empiece a crecer. Pero cuando empieza a crecer, miren de bonita que se forma, ¿no? Esta suculenta algo que tiene es que no tolera estar con el suelo seco mucho tiempo. Porque lo que pasa es que las hojas empiezan a arrugar. Esto es característico de que esta planta tiene deshidratación. También algo que me habían mencionado es que esta planta no tolera mucho la exposición al sol con las temperaturas altas. Yo únicamente la cultivo con sol de la mañana. Y también algo que tiene esta planta es que cuando se encuentra expuesta al sol empiezan a adquirir los bordes de una tonalidad oscura. Se ponen como de un tono bordó. Es muy bonita y miren ese tipo de crecimiento que suele llegar a tener. Pero como les menciono, hay que tenerle paciencia porque es lentísima. Y lo que tenemos aquí es Echeveria movisi. Miren qué bonita que se pone. Suele tener algunos tallitos altos y arriba en la cima suele tener la roseta bastante compacta. Me gusta mucho el color que tiene, es un color oscuro muy intenso. Tiene las hojitas que son así como peluditas. Muy bonita. Habíamos realizado un video de esta planta, bueno, hace algún tiempo, no creo que a principio de año, no, a principio de año no, el año pasado creo que fue. Es muy bonita. Y lo que tenemos aquí es Echeveria derosa. Algo que me gusta mucho de la derosa es el tipo de roseta que suele llegar a tener.
Es muy bonita, tiene muchas hojas y suele formar así sus hijitos hacia la vuelta. Muy interesante. Bueno, así, si uno la sigue dejando, esta sigue creciendo y se ve espectacular. Esta la tengo desde el año pasado. Muy bonita. Anteriormente tenía una que pereció producto del granizo. Ese granizo, ese chiste del granizo me costó más de 200 macetas. Casi me lleva a la ruina. Muy bonita. Miren de bonita que es esta echeveria. Bueno, esta echeveria se comercializa bajo el nombre de Setosa porlawi. Es muy bonita. Cuando a mí me la ofrecieron, después me mostraron un video y ahí me terminaron de convencer por el tipo de crecimiento que suele llegar a tener. Yo me había preguntado cuál era el nombre y después me dijeron, mira cómo crece, mira cómo crece. Y miren de impresionante que se llega a poner. Y todavía esta se está formando todavía la colonia. Esta planta la compré a principios de año o finales del año pasado, o sea que todavía es nueva. Es una planta que es pruinosa, es muy parecida a lo que sería la setosa, pero como es, también tiene de la lawi, tiene que es pruinosa. Y algo que les mencioné anteriormente en otro video, y se los vuelvo a mencionar y se los recalco esta vez, es que cuando ustedes cultiven plantas pruinosas, no le vayan a aplicar aceite de neem, porque les va a quedar manchada las hojas y no se lo van a sacar por nada. Y la hoja va a quedar manchada hasta que la planta cambie de hoja, ¿no? Cuando la planta descarte la hoja, recién van a ver que ya va a desaparecer, pero el aceite de neem mancha las plantas que son pruinosas, así que tengan mucho cuidado con eso. Es una suculenta muy bonita. Y bueno, realmente el origen lo desconozco totalmente. Estuve buscando por internet, por todos lados, pero me sale como que es origen desconocido. Muy bonita. Y lo que tenemos aquí es bueno, este también es un híbrido, se llama Sea Letouche, es una Echeveria Sea Letouche. Se encuentra en periodo de floración, tiene unas flores amarillas. Es un híbrido de la Pulidonis. No hay muchos datos al respecto, ¿no? Pero bueno, es un híbrido de la Pulidonis. Suele formar así muchas colonias, muchos hijos, como pueden apreciar, miren. Y se los pongo así de echadito para que vean cómo se pone llenísimo. Muy bonita. Y lo que tenemos aquí es Echeveria sajita. Me gusta mucho el tipo de hoja que suele llegar a tener. De hecho, la sajita es un híbrido de una Echeveria gaboides, por eso es el tipo de hoja que tiene, bien en punta. Suele formar bastante su colonia, ¿no? Miren bonita que ves. Se encuentra en periodo de floración, tiene unas flores que son amarillas. Se la pongo de costado para que la puedan apreciar así. Muy bonita. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria medusa. La medusa es un híbrido de Echeveria pulidonis. Característico que tiene es que luego cuando la exposición al sol se empiezan a marcar mucho el borde de las hojas, adquieren como un tono rojizo muy bonito. Yo me acuerdo que esta yo la había comprado hace algunos años atrás. Resulta que era como novedad. Una novedad era, me acuerdo. Luego cuando vi por internet era todo un revuelo porque no sabían exactamente el origen de la planta. No saben de dónde salió, ¿no? Pero bueno, aquí se empezaba a comercializar en un vivero de suculentas. Es muy bonita, me gustó mucho. Porque a mí me gusta mucho los híbridos de pulidones, me encantan. O sea, me parecen como unas pulidones pero mucho más grandes, ¿no? Se encuentra en periodo de floración. Tienen las flores amarillas, característico de las pulidonis. Muy bonita. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria runjoni topsyturvy. Es una planta que es pruinosa, suele formar este tipo de colonias. Es una planta que algo que tiene y que me gusta mucho es la flor. No todas las echeverias tienen como las flores lindas, pero esta en particular tiene unas flores que son realmente espectaculares. Tiene unas flores que son como campanitas de un color anaranjado muy intenso, que parecen como entre rojo, que hacen bastante contraste con lo que es la planta. La planta, al ser una planta pruinosa, realmente a veces medio se complica un poco hacerle la limpieza de las hojas secas. Es una planta que no es para dejar sin riego mucho tiempo, porque lo que sucede es que se deshidrata y empieza a tirar hojas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es una planta muy bonita y miren el color que presenta. Mismo caso, planta pruinosa, no utilicen aceite de neem en este tipo de plantas. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria Oslo. Miren bonita que es.
Esta todavía es jovencita, es una planta nueva. De hecho, yo cuando la compré era una sola rosetita y eso fue a finales del año pasado, si no me equivoco. La cuestión es que todavía sigue creciendo, sigue formando sus hijitos. Es una planta muy bonita, se suele llenar, ¿no? Esta no es, esta no la tomen en cuenta porque esa no es. Esa es una echeveria lía, la lía generalmente crece sola. Pero lo que es la Oslo suele formar colonia. Muy bonita. Miren qué cosa más linda. Y lo que tenemos aquí es Echeveria Hércules. Es una planta que tiene un color muy interesante, es en tonos violáceos, con verde glauco, que es el verde azulado. Los bordes se suelen marcar, que es un poco más oscuro, haciendo contraste. Aquí lo vamos a ver claramente. Esta planta, mientras se encuentra mayor exposición al sol, los bordes se marcan mucho más. Es una suculenta muy bonita. Es una suculenta que yo diría que es media lenta para crecer. Esta debe tener más, alrededor de 2 años debe tener esta. Y recién va sacando 4 hijos. Pero habría que ver también cómo fue el tema del granizo. El tema del granizo, la verdad que me destrozó muchas plantas y algunas plantas que realmente eran muy grandes quedaron reducidas a tamaños pequeños. Entonces hay que tener en cuenta eso. No sé si, es que no, realmente no recuerdo porque ¿cuándo fue el granizo? Hace 2 años creo. Muy bonita. Y lo que tenemos aquí es una Echeveria Painted Frills. Muy bonita. Tiene unos colores muy interesantes, unos tonos violáceos mezclados con verdes, los bordes resaltan bastante, un tono que es como rosado. Muy interesante esta planta. Algo que tiene esta planta es que no tolera la falta de riego. No es una planta que sea para dejar sin riego mucho tiempo porque va a empezar a perder hojas. Eso tengan muy en cuenta, porque resulta que esta planta tiene las hojas que no son tan gruesas. Son hojas delgadas, una hoja tipo Cante, tipo Afterglow, más o menos de esa onda. Entonces no es para dejar sin riego mucho tiempo, a la misma vez que no es una planta para dejar a la exposición al sol con temperaturas altas. Lo ideal es siempre sol de la mañana y luego luz filtrada porque esta se puede llegar a quemar. Muy bonita. Y bueno, aquí tenemos a la Echeveria Crescent and Ryan, que es esta ya es una conocida de la casa. Ya la he mostrado en varias oportunidades. Es una suculenta muy interesante, suele formar este tipo de colonias bastante compactas, muchos hijuelos, es muy bonita, realmente no requiere tantos cuidados, es una planta que tiene muy buena tolerancia a lo que es el frío. Me gusta mucho este tipo de crecimiento que suele llegar a tener, muy bonita. Lo que tenemos aquí es una Echeveria que se podría decir que es como clásica de jardín. Es una Echeveria St. Oliver, me parece una planta muy interesante, es una planta muy bonita, suele formar unas colonias muy interesantes. Es una planta que, bueno, en esta oportunidad es pequeña todavía porque resulta que esta es hija de lo que pude rescatar de la planta que yo tenía, la planta original, o sea, la planta madre que se me destrozó producto del granizo. Es una planta que suele crecer así, miren, suele dejar los tallitos vacíos a medida que va creciendo. Suele formar la roseta en la parte de arriba, pero estos tallos no quedan desnudos mucho tiempo porque luego empieza a generar brotes nuevos y empiezan a salir más ramificaciones y luego se ve como todo muy compacto. A sol directo luego van a ver que ya no empieza a perder la tonalidad verde, sino que más bien empieza a adquirir un tono bronce. Las puntas de las hojas la verdad que se ponen mucho más marcadas y es una suculenta que es bastante bonita. Tiene unas flores que son una mezcla de anaranjado con amarillo. Pero realmente esta planta vale la pena cultivarla. Es una planta que la cultivé, bueno, que fue de las primeras que empecé a cultivar hace mucho tiempo. Y yo les diría que es muy bonita. Vale la pena cultivarla. Y lo que tenemos aquí es Echeveria Bruma. Miren qué bonita que es. Este es un híbrido de la Echeveria Peacocky. Tiene más o menos un crecimiento muy parecido al de la Peacocky, pero esta tiene un tono más violáceo. Aunque también es una suculenta muy pruinosa. Mismo caso. Tengan mucho cuidado con el aceite de neem, no hay que aplicarle a este tipo de plantas que son pruinosas. Es muy bonita, mira el tipo de rosetas muy compactas que suele llegar a tener, los hijos salen hacia la vuelta. Algo que me preguntaban es que si realmente las plantas que yo tengo que forman colonias son plantas muy viejas o no. Bueno, yo les comento que depende mucho de la especie, algunas plantas son como más lentas para crecer, algunas son un poco más rápidas, eso depende mucho de la especie en concreto. Yo tengo plantas que crecen rápido, otras son más lentas. Las rosetas igual, algunas son de rosetas grandes, algunas son rosetas más pequeñas y algunas son rosetas medianas, ¿no? Entonces depende mucho de la especie en concreto que ustedes vayan a cultivar. Yo tengo plantas que tengo de aproximadamente entre 4 años, creo que la planta más vieja que puede llegar a tener.
y algunas que realmente son como más nuevas, pero mayormente el rango entra entre los 4 y 2 años aproximadamente. Y lo que tenemos aquí es Echeveria Powder Blue, la Powder Blue. Bueno, resulta que Powder Blue, si no me equivoco, es un híbrido de Echeveria Cante. Esta suculenta lo que tiene es que tiene las hojitas que no son gruesas, son hojas delgadas, como les mencioné anteriormente. Este tipo de plantas no es para dejar sin riego mucho tiempo porque se les empieza a secar las hojitas. Algo que tienen es que, bueno, mayormente durante el periodo de frío, que es en invierno, se le empiezan a secar las hojas basales. Como pueden notar aquí, miren, ¿ve? La punta de las hojas, bueno, eso es característico de la Cante. La Cante, cuando le falta riego o en periodo de frío, resulta que las hojas basales se le empiezan a secar para que se pueda proteger, ¿no? Bueno, esta es exactamente igual, tiene el mismo comportamiento. Es una suculenta muy prolífica, suele crecer bastante. La suculenta inicial que yo tuve, la tuve en un bols número 35, pero luego del granizo que yo tuve hace, bueno, creo como 2 años, me quedó una sola roseta que pude rescatar de toda la colonia que tenía, ¿no? Así que esta va en crecimiento, ¿no? La tengo en un bols número 25. Es una suculenta muy bonita. Realmente vale la pena cultivarla, la Powder Blue. Tiene unos colores muy interesantes, verdes glaucos, con algunas tonalidades en color rosado. Muy bonita. Miren, y es una planta muy prurinosa, así que mismo consejo, tengan mucho cuidado con aceite de neem colocarle esta planta porque les va a quedar manchada. Y lo que tenemos aquí es Echeveria Nichi. Muy bonita, es un híbrido de la Topsy-Turvy. Pues van a ver que tienen el parecido, pero lo que se diferencia claramente es el color. Este es más un tono azulado, como grisáceo, bueno, más o menos ahí. Y algo que tiene esta suculenta es que tiene las hojas que son carunculadas. Como podemos ver aquí, a ver si se puede captar. Bueno, se pueden apreciar los detalles de las hojas. Tienen carúnculas. Cosa que con la Topsy-Turvy no pasa, y la Topsy-Turvy es blanca. Ahí eso es como muy notorio entre ambas. Es muy bonita, suele formar colonia, es una planta que suele crecer bastante en cuanto a lo que es colonia. Yo la tengo cultivada en un bols número 35. Es una planta que es bastante prurinosa también. Lo que tenemos aquí es Echeveria Baron Ball. Es una suculenta muy bonita, es una suculenta que tiene unas hojas que son bastante carunculadas, que son estos que se ven aquí, ¿no? Las carunculas como los que tienen los pavos. Muy bonita. Esta suculenta no tiene muy buena tolerancia a lo que es el frío, tampoco tiene muy buena tolerancia al sol fuerte, eso tengan muy en cuenta. Tampoco le gusta el exceso de humedad, ni tampoco la falta de riego. Es una suculenta que hay que tener mucho cuidado con eso, hay que regarla tomando en cuenta que tiene que estar el seco completo, el suelo seco entre cada riego, así se evitan estar regando de más. En periodo de frío póngala a resguardo. Y esta suculenta, cuando está el sol de la tarde, que es bastante fuerte, pónganla a resguardo o directamente ubiquen la planta con sol de la mañana y luego luz filtrada. Es una planta que es bastante bonita, como pueden apreciar, empieza a generar este tallo que ya se pone como tallo viejo. Y van a ver que en la base empieza a generarse nuevas ramificaciones donde salen los hijos. Es una suculenta que se reproduce muy fácilmente a través de lo que sería la vara floral, que ya va a florecer dentro de poco. Entonces esto, cuando termina la floración, lo pueden cortar y lo pueden plantar, porque pueden apreciar aquí, miren cómo ya están haciendo desde la vara floral, que bueno, en este caso ya está cortada. Es una planta muy bonita. Y lo que tenemos aquí es Graptoveria titubans, que ya le he mostrado, bueno, en algunas ocasiones, en algunos videos ya ha salido. Es una suculenta bastante prolífica, suele generar este tipo de colonias así. En macetas colgantes se ve bastante bonita, en macetas altas también se encuentra una maceta que debe ser número 35, número 40. Y este tipo de crecimiento que suele tener es tipo a colgar, ¿no? Esta se encuentra en periodo de floración. Es muy bonita. Es una suculenta muy agradecida, muy tolerante a lo que es el frío. Realmente no requiere tantos cuidados, es una planta muy agradecida. Miren qué planta más linda, el nombre de esta es Aeonium Velour. Me encanta el velour porque tiene este tipo de rosetas, aparte del tipo de crecimiento que suele llegar a tener. Este Aeonium, algo que tiene es que suele ramificar bastante, y rama que toca suelo, rama de la que salen raíces y empiezan a salir más ramas y más ramas. Y es así como empieza a formar su especie de colonia. A diferencia de otros Aeonium que son más tipo arbolitos, bueno, este tiene las ramas que son arqueadas, y tocan el suelo y enraizan. Tocan el suelo y enraizan. Mira, aquí se ve claramente. Y también posee muchas lo que son raíces aéreas. Ese es un crecimiento normal de la Aeonium Velour.
Algo que me gusta mucho es el color de la roseta durante el periodo de verano. Es una planta que suele entrar en reposo. Las rosetas suelen perder hojas basales y lo que queda de la parte de la roseta se cierra, queda como una pelota. Se ve muy atractiva, muy linda. Esta es una planta todavía joven, no debe tener más de 2 años. Le voy a mostrar la planta madre para que vean qué linda que se pone. Bueno, esta es la planta madre de la Onion Velour que se encuentra del otro lado en maceta que les estuve mostrando. Realmente miren, como yo les mencionaba, miren cómo ramifica desde abajo. Es una planta que saca ramas, las ramas tocan el suelo y sacan raíces y esa se vuelve como una planta nueva y así. Esta todavía tiene como un crecimiento como pelotitas, ¿no? Es un color muy interesante, un color bastante bonito, si bien ahora yo le he mojado un poco para que se le salga el polvo. Porque como les mencioné en el video anterior de la primera parte, nos encontramos durante el periodo de sequía. Hay mucho polvo, hay mucha sequedad ambiental. Bueno, a consecuencia las plantas suelen como tener mucho polvo en la superficie. Entonces tengo que estar con el pulverizador sacándole el polvo para que no queden así opacas, ¿no? Realmente me parece muy interesante, un color muy bonito. Es una planta que suele tener buena resistencia a lo que es el frío. Aquí la he tenido bajo 4 grados bajo cero y miren, está impecable, no tiene completamente nada. Es una planta muy resistente y muy bonita. Es una suculenta que la pueden cultivar también en el suelo. De hecho yo tengo una también cultivada por ahí. Miren qué bonitos que están los arándanos. Miren, esta la puse el año pasado. Y miren, todavía está adquiriendo el color porque ya está empezando a despertar, ¿no? Lo tengo aquí en un cantero. Muy bonita los Onion Velour. Si no lo conocían, bueno, son realmente espectaculares. Y lo que tenemos aquí es Echeveria Dark Stretch. Es una suculenta muy bonita, tiene estos colores bastante interesantes. Bueno, ahora todavía los está adquiriendo recién. Es una mezcla entre verde, morado, hasta llega a alcanzar unos tonos que son medios cafés. Se ve bastante bonita, muy interesante, suele formar este tipo de colonias así. Esta planta debe tener aproximadamente un año, más o menos un año, año y medio, no tiene más que eso. Muy bonita. Ya enseguida vamos a escuchar las sirenas porque miren, hay un gran incendio que se está quemando aquí los pastizales. Bueno, empieza a caer ceniza. A ver, lo voy a enfocar para aquí arriba. Miren. Enseguida van a caer los bomberos. Va a haber un ruiderío tremendo ahora. Lo que tenemos aquí es una Echeveria pálida por Polidonis. Se trata de un híbrido, también híbrido de Polidonis. Presenta unas rosetas que son realmente grandes, son más grandes que mi mano. Tiene unos colores muy interesantes, es una planta muy bonita. Yo la tengo cultivada en un box número 35. Es una gran colonia que se ha formado. Es una planta muy grande, muy grande. Presenta unos colores muy interesantes. Algo que tiene esta planta que tiene un parecido con la Echeveria Laurens. De hecho, algunos piensan que Laurens y pálida por Polidonis son exactamente la misma planta, pero resulta que ambas son dos plantas distintas con los mismos parentales. O sea, hicieron cruzas con los mismos padres y el resultado salió algo similar, muy parecido, pero realmente se trata de dos plantas completamente distintas. Es una suculenta muy bonita. Esta debe tener aproximadamente, bueno, 4 años. Miren qué cosa más linda. Y lo que tenemos aquí es Echeveria Pulidonis. Es una Echeveria que es nativa de México. Miren, ya se encuentra en periodo de floración. Tiene unas flores amarillas. Me encanta mucho el tono de las flores. Son un amarillo muy chillón, muy llamativo, ¿no? Bueno, resulta que Echeveria Pulidonis tiene rosetas pequeñas que miden entre 10 a 12 centímetros. Es una suculenta que suele formar colonias. Al ser una suculenta que no es grande en tamaño, la colonia tampoco es tan grande, ¿no? O sea, es más una colonia pequeña. En este caso se trata más de una planta que tengo aquí, pero aquí se puede apreciar, miren cómo van naciendo los hijitos, ¿no? Van naciendo aquí a la base. Aquí es más obvio, miren. Miren todo cómo nacen así. Me parece una planta muy interesante, es de muy fáciles cuidados. Esta planta, si se cultiva a sol directo, se le marcan mucho los bordes. Característico tanto de la Pulidonis como de sus híbridos es el borde. El borde resalta bastante cuando la planta se encuentra expuesta a, bueno, por largos periodos a lo que sería el sol. Es muy bonita. Algo también que hay que tener en cuenta es que no todas las suculentas tienen la misma tolerancia a lo que son los rayos del sol, ¿no? Entonces eso tengan muy en cuenta. La Pulidonis es bastante agradecida, de hecho, la ha llegado a tener todo el día plantada al sol directo y la verdad no ha presentado problema alguno. Pero como les menciono, depende mucho de la especie. Hay suculentas que no son para tener todo el día el sol. Por ejemplo, las que tienen hojitas que son delgaditas, tipo
La Cante, la Powder Blue, la Afterglow, esas no la vayan a tener todo el día al sol porque seguramente se les puede llegar a quemar. Muy bonita. Lo que tengo aquí, bueno, esta suculenta es todavía bastante nueva, me la compré creo que hace un mes. Pero ya es de las que forman colonias. Su nombre es Graptoveria Victor Kane variegata. Miren de bonita que es. Tiene unos colores muy interesantes. Esta planta, si bien en este momento la vemos que tiene unos colores cremas, luego se vuelven rosados. Es muy bonita. Tiene un brote aquí y luego está sacando el otro brote aquí abajo, miren. Las Graptoverias generalmente forman colonias. Diría que la mayoría suele formar colonias. Son plantas muy lindas. Y lo que tenemos aquí es Echeveria secunda. Es una secunda. Es una suculenta que no es grande, son echeverias de rosetas pequeñas que deben medir aproximadamente unos 12 centímetros. Pero algo que tiene es que empiezan a formar colonias pequeñitas. Si bien aquí tenemos varias plantas, ¿no? Por ejemplo, esta es una colonia de una planta, esta es una colonia de una segunda planta, esta es colonia de una tercera planta. O sea, acá hay unas 4 plantas madres y el resto son todos sus hijos. Y es esto el efecto que se llega a recrear, ¿no? Es una suculenta que estresada, cuando le falta riego, la roseta empieza a cerrarse. Como les menciono, es una suculenta que no son grandes. En bols, por ejemplo, este es un bols número 35. Se ven realmente increíbles, son muy bonitas, son de mis plantas preferidas. Algo también que tiene esta planta es que es bastante resistente a lo que es el frío. Es una planta que, esta planta se ha quedado afuera en exterior 4 grados bajo cero. Y esta, miren, completamente no le ha sucedido nada. Esta planta, habíamos hecho un video de esta planta hablando sobre sus cuidados. En ese momento yo tenía como un solo bols, una sola maceta de estas. Y luego las he separado y es cuando me ha salido esta que está aquí también. Porque claro, no es la única, sino que también tengo esta otra de acá. Pero generalmente siempre muestro aquella porque me queda más a mano para agarrarla, ¿no? Pero también tengo esta de acá, miren, de bonitas que se ven, son realmente increíbles, ¿no? Si bien no son grandes, pero la colonia es un espectáculo. Y aquí tenemos otra que hemos hablado, bueno, en alguna oportunidad de esta planta sobre sus cuidados. Esta es la Cederveria Leticia, Leticia con Z. Su nombre es una dedicación a, bueno, una coleccionista de plantas suculentas que era Letizia Leruzzo, una italiana. Siempre que salgo alguna palabra italiana, siempre me sale como el acentito, ¿no? Bueno, resulta que es una planta muy bonita, es una planta muy interesante, unos colores fabulosos. Esta planta, ¿qué debe tener? Más de 2 años tal vez. Sí, de 3 años aproximadamente, 3, 4, por ahí. Es muy bonita. Tiene estos colores los agarra en invierno, porque durante el periodo en el que hace calor, que es primavera-verano, es una suculenta que la van a ver completamente verde. Pero por el frío se pone así. Impresionante. Las colonias que suele formar son muy bonitas, muy compactas. La flor ya va a empezar a florecer, pero la flor no es tan llamativa, es una flor como de un color crema, blanco. Pero no es lo más interesante de la planta. Aquí tenemos la Cederveria Darley Dale. También habíamos realizado un video sobre los cuidados de esta planta. Es una planta muy agradecida, es una planta que tolera bastante bien lo que es el frío, siempre y cuando tenga el suelo seco. Suele formar este tipo de colonias con unas rosetas muy compactas. Realmente me parece muy bonita. Este color lo adquiere producto del frío durante el periodo de primavera-verano. Es un tono que es más verdoso, es más verde, no tanto de este tono. Pero realmente es muy interesante, es una planta bastante bonita. Lo que tenemos aquí es Echeveria Lola. Bueno, yo aquí esta Lola es todavía nuevita, yo la tengo hace 1 año aproximadamente, no tiene más que eso. Es una suculenta que suele formar colonia, por eso la traje aquí y sumarla a la lista. Resulta que la Lola, como pueden apreciar, mire, ya tiene sus hijitos que van naciendo en su base, tiene 4 hijos. Es una suculenta que ya, bueno, se le suele poner una maceta más grande y los hijos empiezan a ponerse aquí a los costados, se pone así, tiene este tipo de crecimientos, tipos como una pelotita, pero sigue creciendo hacia arriba. Las flores se me hacen bastante bonitas, son unas flores grandes de un color anaranjado, con amarillos, muy bonitas. Es una planta que, esta Lola, yo me la compré durante un viaje en San Salvador de Jujuy, justo apareció en una feria. Me la compré, me pareció una planta muy bonita, la venía buscando hace tiempo, porque resulta que aquí en Salta, Lola que aparece, Lola que vuela. O sea, las Lolas aquí tienen alas porque realmente desaparecen, salen volando, ni bien se publican en los álbumes de ventas. Me parece una planta muy, muy bonita.
Y lo que tenemos aquí es una echeveria prolífica, es una echeveria que es originaria de México. Es muy prolífica, como dice su nombre, realmente le hace honor. Me parece una suculenta muy bonita, pero algo que no me agrada mucho es el tipo de crecimiento que suele tener, porque suele generar estos estolones. Si ustedes quieren mantener la prolífica a raya y quieren hacerla como que no crezca tanto, lo que tienen que hacer es ir retirando los estolones. Se lo van quitando, realmente salen bastante fáciles. El estolón se puede plantar claramente para que empiece a formar nuevas rosetas o directamente, no sé, puede ir al compostero, ¿no? Realmente, para que no se pierda la forma de la roseta, ¿ve? Ahí queda otra cosa distinta ahí, se puede apreciar, ¿no? Miren. Pero bueno, eso depende mucho del gusto propio. En lo particular me gusta más que esté la roseta sola y luego ir plantando como algunos estolones para que empiece a formarse esta especie así como de plantitas alrededor. Pero realmente esta planta, que es la Echeveria prolífica, suele generar muchísimos hijos por todos lados. ¿Ve? Es así como se ve. Cada vez me voy corriendo más porque resulta que por la hora del sol tengo una pared que tengo del vecino y también tiene un árbol grande. Entonces como que me voy quedando sin sol. Entonces me empiezo a correr cada vez más a la orilla. Y lo que tenemos aquí es un Sedum Alice Evans. Miren de bonito crecimiento que suele llegar a tener. Tiene unas rosetas muy interesantes porque son así cerraditas hacia arriba. Aquí se puede notar más los hijitos, miren. A medida que la planta va creciendo, va perdiendo hojas. Y en las hojas no quedan desnudas mucho tiempo, sino que más bien empiezan a salir los hijuelos. Y así empieza a crecer una gran colonia. Se encuentra en periodo de floración. Tiene unas flores que son de un color blanco. Esta suculenta tiene un porte colgante. Para macetas colgantes o macetas altas se ve espectacular. Porque el tallo también, a medida que va creciendo la planta, el tallo se va volviendo leñoso. Entonces empieza a seguir sacando más ramificaciones y luego se ve con todas las rosetas colgando hacia abajo. Es muy bonita. De hecho fue cuando yo la compré, y algo también que yo les menciono, creo que se los mencioné y se los recalco, es que cuando quieran comprar una suculenta, revisen en internet fotos de plantas adultas, googleanla, como quien dice, ¿no? Para que vean cómo crece. Así fue como yo me decidí por la Alice Evans. Me gustó mucho el tipo de crecimiento más así colgante que tiene, muy bonita. Y aquí hay otra planta más que suele formar colonias, su nombre es Titanopsis calcarea. Es una planta que suele tener unas flores amarillas que son muy grandes, que bueno, si encuentro alguna fotografía de las que tenga guardada o las que pueda llegar a encontrar por internet, se las voy a estar colocando. Es una planta que es muy atractiva, las flores se me hacen muy llamativas. Esta planta en un principio era una sola roseta y luego empezaron a generarse todos los hijos. Es una planta que se suele reproducir a través de semillas, pero también se pueden llegar a reproducir por separación de los hijuelos, lo cual es un poco complicado porque, como pueden apreciar, es una roseta que es muy compacta y los hijos son todos muy pegados, entonces es medio complicado ir sacándole los hijitos. Pero realmente hacerlo por semilla no presenta muchas dificultades, ¿no? Bueno, como se puede ver, todo esto ya son floraciones pasadas. Y bueno, ahí, si tengo suerte, en su interior se encontrarán las semillas que claramente dejaré que se esparzan por el suelo. Y lo que tenemos aquí es una Graptoveria Devi. Mira el bonito color que tiene. Tiene una mezcla entre violáceo y rosado. Tiene unas suculentas, unas rosetas que son bastante compactas, todas muy pegaditas. Bueno, este tipo de crecimiento es de la Devi. También esta suculenta suele crecer a medida que va envejeciendo, los tallos también van haciéndose como altitos, ¿no? Característico de las Graptoverias que forman tallo. Esta no es la excepción. Bueno, esta planta es bastante nueva, igual les digo, ¿no? Esta que me la compré creo que el año pasado, si mal no recuerdo, o principio de este año. Creía que finales del año pasado. Pero la cuestión es que, miren de bonita que se pone. Esta es Graptoveria Devi, el color me parece realmente increíble, muy bonito. Es una suculenta que es de muy fáciles cuidados, riego moderado, exposición al sol, incluso sol en la mañana. Y se ve así de bonita. Miren qué colores más bonitos. Y lo que tenemos aquí es la Echeveria pulvicox. Esta suculenta suele formar su colonia. Esta todavía es bastante joven, les digo, ¿no? Esta debe tener menos de un año, aproximadamente 8 meses, 9 meses, todavía por ahí. Me pareció bastante bonito cuando yo la vi por primera vez. De hecho, yo la vi en el puesto de venta, no que la conocía de antes. Realmente me pareció muy interesante. Es una planta muy linda. La googleé y me gustó mucho el tipo de flor que presenta. Miren, qué cosa más linda.
Igual esta tiene que seguir creciendo. De hecho, si la vemos aquí en la parte de aquí abajo, miren cómo van saliendo los hijitos en la base. Se tiene que poner repleto todo esto de estas rosetas que son así como peluditas, tienen como vellosidades. Me parece una planta muy interesante, muy bonita. Yo no la conocía, no sé si ustedes la conocían, Echeveria pulvicox. Yo la conocía ahí en el puesto de ventas realmente. Me parece una planta muy interesante. Y lo que tenemos aquí es un Pachyphytum compactum. Bien, cómo crece. Tiene unas rosetas que son todas muy agrupadas, muy cerradas, unas hojas muy carnosas. Se trata de una suculenta que es originaria de México. Tienen una forma bastante interesante, las hojas son como cortadas así, si ustedes las miran, incluso las hojas parecieran que tuvieran sus ángulos, ¿no? Muy bonita, es sumamente compacta. Se reproduce muy fácilmente a través de lo que son las hojas. Miren, pueden apreciar aquí, miren cómo van naciendo. Este es uno de los parentales de la Pachyveria bea. Es este el Pachyphytum con el cual se cruzó con la Echeveria. Es como cruzar un burro con una yegua, o una yegua y un burro, y una burra. Le sale la mula, ¿vieron? Bueno, es más o menos parecido, por eso sale la otra es Pachyveria, porque es cruce de Pachyphytum y Echeveria. Muy bonita. Y bueno, lo que tengo aquí es una Echeveria bombicina. Se trata de un híbrido entre Echeveria setosa y Echeveria pulvinata. Tiene este tipo de crecimiento, estas rosetas que son bastante bonitas. Ya empieza a formar hijos por esta parte de acá hay 3 rosetitas más. Es una planta que se suele reproducir a través de hojas muy fácilmente. Algo que tiene esta suculenta es que para que se mantenga así como la pueden ver, que está toda blanquita, no hay que mojarla, no le estén colocando. Ustedes vayan a colocarle agua en el riego, de riego, la vayan a regar. Hay que hacer riego por absorción o colocar directamente el agua en la tierra, pero no estar tirándole agua por encima, porque como tiene pelitos y se puede apreciar ahorita que es bien peludita, parece una tarántula. Bueno, resulta que cuando se moja mucho, los pelitos como que se oxidan y algunos se ponen marrones manchados y bueno, entonces ya no se ve completamente blanco. Entonces para evitar eso hay que evitar mojarla. Durante la época de lluvia, si ustedes tienen la planta en exterior, pónganla a resguardo para que no se les esté quedando manchada. Es una suculenta que suele formar colonias y forma este tipo de rosetas que son sí, como grandecitas y empieza a crecer todo hacia la vuelta. Se ve bastante bonito, es una planta muy atractiva. Y lo que tenemos aquí es una planta que se llama Tazyiveria Ruth Bancroft. La Ruth Bancroft suele formar este tipo de crecimiento, es una planta intergenérica, es el cruce entre el Tacitus velum y una Echeveria, por eso es Tazyiveria. Miren la bonita que tiene. La roseta en sí, el tipo de crecimiento no es como lo más llamativo, lo más atractivo que tiene la planta. Lo que más resalta de esta planta es el tipo de floración que suele llegar a tener. Tiene unas flores, pero que son alucinantes. Vieron que yo les mostré, bueno, creo que una fotografía de internet en el video anterior, de las flores de del Tacitus velum. Bueno, imagínense que son flores muy parecidas, pero más grandes. Pero también tipo campanita, una cosa así. Tiene unas flores que ahí le voy a estar buscando una imagen de internet, se la voy a estar colocando, que realmente es una cosa increíble. Esta planta mucho no me gustaba en un principio porque es una planta que es de mi mamá, pero luego cuando empezó a florecer realmente quedé fascinado con esta planta. Y bueno, esta yo les digo, la Tazyiveria Ruth Bancroft, tiene unas flores que son realmente alucinantes. Y lo que tenemos aquí es nuestra vieja amiga, ya conocida, hemos realizado varios videos sobre esta planta, es la Echeveria imbricata, también conocida como la Blue Rose. Bueno, aquí está despertando de su periodo invernal. Cuando se encuentra en el periodo invernal, las rosetas se vuelven a cerrar. Es una suculenta muy bonita, una suculenta muy agradecida, no requiere muchos cuidados, le gusta estar al sol. Esta planta no la vayan a tener en la sombra porque realmente no va a tener este tipo de crecimiento de rosetas cerradas, sino que más bien las hojas van a ser separadas. Va a tener un color medio verde, medio raro. Va a empezar a crecer muy hacia arriba. No va a tener rosetas compactas. Yo les digo, esta suculenta es para cultivar a sol directo. Es para mantener con un riego moderado. O sea, vamos a dejar secar el suelo entre cada riego. No es para regar mucho porque se puede llegar a podrir. Tampoco es para dejarla sin riego porque la roseta se estresa, se cierra y empieza a perder hojas basales característicos de este tipo de suculentas que tiene rosetas, ¿no? En este caso, como les mencioné, es porque
Estas plantas se encontraban en el periodo de invierno. Todavía estamos en invierno, entonces como que no requieren tanto riego. Por eso es que están ahí nomás medias cerraditas. Algunas están empezando a abrir porque ya empiezo a regar porque tengo otro tipo de plantas más acá, inclusive un rosal, ¿no? Bueno, entonces esta es la Blue Rose, muy bonita, que es una suculenta espectacular. Y acá tengo algunas, mira. Lo que tenemos aquí es un Graptopetalum pentadrum superboom, conocido popularmente también como el Graptopetalum superboom. Es una suculenta que es originaria de México, se reproduce muy fácilmente a través de lo que son las hojas. Miren aquí, todos los hijos que han nacido aquí a la base de acá, estos son hijitos de hojas. Y de la roseta más grande, el hijo son estos de acá, y este de acá. Son plantas muy bonitas, suelen formar colonias muy compactas. Para macetas colgantes es una planta que se ve ideal. Bueno, esto no es, esto me parece que es una Graptoveria es un Fretzips. No me acuerdo si es Echeveria o Graptoveria, pero bueno, no estamos hablando de esta, hablamos de esta. Es una suculenta muy pruinosa, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de tocarla. Tiene un color bastante bonito entre rosado y violáceo. Me parece una planta muy interesante. Y aquí tenemos otra Echeveria que es nativa de México, su nombre es Echeveria affinis. Es una suculenta que suele formar colonias, miren, se puede apreciar los hijos naciendo en la base. Es una planta muy interesante, una planta muy noble. Cuando se encuentra por largos periodos expuesta al sol, mientras más sol reciba, el color es mucho más intenso. Si esta planta se encuentra en lugares de poca luz, el color va variando y se llega a poner hasta incluso verde. Entonces yo le diría a esta planta, si ustedes quieren tener este color que parece negro, manténganlo en un sitio que sea soleado. Realmente el color va a ser muy bonito, pero de un tono verde se ve medio raro esta planta, porque realmente el tono característico de la planta es este, y algo que tiene, miren, las puntitas, que son como garritas, ¿no? Miren cómo se ve. Eso es característico de la affinis. Muy bonita. Miren esta planta de bonita. Bueno, esta se llama Echeveria rosalinda. No hay muchos datos al respecto. Algo que se menciona es que probablemente sea un híbrido de una Echeveria cavoides. Se encuentra en periodo de floración. Miren, estas son las flores. Es una planta que es muy parecida a la Echeveria Green Dragon por el tipo de crecimiento que suele tener, pero algo que no coinciden son las flores. Tienen flores muy distintas. Pero luego me parece una planta muy bonita, suele formar este tipo de colonias. Yo cuando la compré era una sola rosetita y bueno, miren, ya ha formado. Y esta planta debe tener 2 años aproximadamente, tal vez un poco más, 2 años y medio. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rosetas. Es realmente muy bonita. Me gusta mucho el color que tiene, es un color verde oscuro, parece un verde esmeralda. Muy bonita. Y miren esta preciosura. Yo la compré con el nombre de Echeveria Warpaint. A mi parecer es un nombre de fantasía porque no la encontré por ningún lado. Yo la compré como una novedad también, así en el mismo lugar donde compré la Echeveria Cosmo hace algunos años. Compré esta. Si no la conocían, bueno, se las presento y si van a aparecer más adelante o si alguien sabe o saben algo al respecto, realmente puede estar comentando. Es una suculenta muy bonita. Yo la compré el año pasado. Miren las rosetitas que tiene. Se encuentra en periodo de floración. Esta yo la adquirí en el vivero de Cobos. El vivero de Cobos, yo podría decir, o bueno, a mi parecer es como el vivero más grande de cactus y suculentas de Salta, ¿no? Es enorme. Se encuentra entre lo que sería Güemes y la ciudad de Salta capital. Son como 50 kilómetros de distancia. Bueno, justo ahí en el medio hay un pueblito que se llama Cobos. Y bueno, 300 metros antes de la entrada de Cobos, sobre la ruta, se encuentra el vivero de Estación Cobos. Y bueno, de ahí me la traje el año pasado. Muy bonita. Tengo todavía aquí el ID. Echeveria Warpaint. Le pregunté sobre me acuerdo que le había preguntado sobre el origen de la planta y no me dijo que era novedad. Nuevo. Resulta que ese vivero tiene plantas que surgen de semillas, o sea que puede ser que sea un híbrido de ellos. Pero la cuestión es que es una planta muy bonita, miren. Encima forma esas colonias. No solamente saca las rosetas en la parte de arriba, sino también que saca rosetas de aquí abajo. Muy interesante. Lo que tenemos aquí es Echeveria Gilba. Es una Echeveria que suele ser bastante prolífica. Es tipo agavoides.
Pues se ven que el tipo de crecimiento que suele tener. Tiene unas rosetas que son muy compactas. En este caso, todo lo que vemos aquí a la vuelta son hijos de la roseta madre, que es esta que está aquí. Esta planta solía ser más grande. Cuando cayó la granizada hace alrededor de 2 años, la verdad que quedó muy dañada y bueno, para evitar que se pierda la planta, tuve que separar todos los hijos, pero los puse en un mismo bols. Pero en realidad estaban todos pegados a la misma planta. Algo que tiene la Echeveria Gilba es que suele generar hijos con crestaciones. Miren. Esta es una crestación. Bueno, todos estos estaban pegados a una sola roseta madre. Es muy bonita. Suele formar una colonia bastante interesante. Tiene un color muy lindo. Esta Echeveria no tolera el sol fuerte, ¿no? Entonces hay que protegerla. Tampoco tiene muy buena tolerancia a lo que son el frío con temperaturas muy bajas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Fuera de eso, es una planta muy interesante, muy saludable. No presenta mayores problemas. Y bueno, esto. Y como les mencionaba, siempre saca crestaciones. Esta es una crestación. Muy bonita. Y lo que tenemos aquí es a nuestra amiga, la Calia argentea. Es una suculenta muy bonita, es un híbrido de la Echeveria Laui. Tiene rosetas grandes, es una planta que es bastante noble. Tiene la característica de que forma colonia. Si ustedes la dejan, empieza a formar colonia. En este caso tiene 2, 3, 4, 5 rosetitas. Pero mayormente vamos a ver que tiene las dos más grandes. Antes tenía una colonia más grande. Lo que sucedió fue el mismo caso de la que les estaba mencionando anteriormente, el granizo. Yo tuve una granizada, me dañaron mucho las plantas, tuve que recortar, sacar. Y bueno, en este caso, en el intento de tratar de rescatar lo mayor posible de la colonia, bueno, únicamente me quedaron las dos más grandes y tuve que cortar el resto. Fue lamentable, pero como les menciono, esto en colonia es una cosa increíble. Es una planta que es realmente muy pruinosa. Hay que tenerle paciencia para que forme las colonias, ¿no? Eso sí, esta planta debe ser cuando tuvo unos 4 años aproximadamente, 4 o 5 años, cuando tenía la colonia que era más grande, que tenían 4 o 5 rosetas. Es muy bonita. Y al ser una suculenta que es pruinosa, viene el mismo que les venía diciendo anteriormente. No utilicen aceite de neem en esta suculenta. Tampoco le estén tocando mucho porque como es pruinosa se le va a salir y puede llegar a quemarse producto del sol si no tiene la pruina. Muy bonita. Y este video lo quiero cerrar con broche de oro y miren qué espectáculo. Lo que tengo aquí es un Cotyledon pendens, es una planta que es originaria del sur de África. Es una planta muy bonita, es una planta sumamente pruinosa, tiene este tipo de crecimiento estilo colgante. La mía es gigante, está en un bols número 24. Realmente me fascina. Tienen que ver las flores de esta planta, son como campanitas de un color anaranjado, rojizo, muy interesante, muy bonitas. Esta planta la hicieron popular los asiáticos. Los asiáticos mostraron este tipo de plantas y realmente yo cuando veía las fotografías decía, esta planta, ¿dónde podré conseguir una planta de estas? Hasta que se empezó a comercializar aquí en la ciudad de Salta capital. Yo cuando la compré venía en una macetita número 6 u 8, era así chiquitita, con creo que unas plantitas así. Pero miren todo lo que ha crecido y es un verdadero espectáculo y es mi orgullo. La verdad que me parece una planta realmente increíble, es una planta muy pruinosa. Si consigo las fotos de internet se las voy a colocar ahí para que puedan conocer lo que son sus flores. Es una planta sumamente pruinosa, por el mismo consejo que les voy a dar. Tengan mucho cuidado de aplicar aceite de neem en este tipo de plantas. No se los recomiendo para nada porque les va a quedar manchado. Esta planta yo la cultivo únicamente con sol de la mañana. Hay que tener mucho cuidado con el tema del riego porque es una planta que se puede llegar a podrir por un exceso de humedad o por un mal drenaje. Realmente me parece una planta muy hermosa, fabulosa. Tiene otro nombre, también se la conoce como lágrimas, collar de lágrimas se llama. ¿Por qué? Bueno, supongo que debe ser por las hojitas. Tiene unas hojitas que parecen como forma de lágrimas, pero cuelgan así. Es una planta que puede llegar a alcanzar, bueno, se dice que puede crecer colgante así, tipo 50 centímetros, otros dicen son 90. Bueno, yo la tengo colgada así, que realmente esto debe tener aproximadamente 40 centímetros colgando. Es una planta que también se puede cultivar en el suelo, pero en el suelo tiene un crecimiento tipo rastrero. En macetas colgantes, este es lo que se logra. Miren de bonita que es. La maceta prácticamente es invisible, no se ve la maceta.
La maceta es una maceta de color verde, la había puesto para que resalte mucho el tema de las hojas, pero claramente en este caso no se logra ver para nada. Bueno, espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que tenemos un grupo de Facebook que se llama Locos Diamante por las Plantas / El Rincón de Toshio. También tenemos una página en la misma red social que se llama El Rincón de Toshio. Si te gustó, dale like, compártelo, puedes suscribirte. Ahí tengo Instagram por si quieres seguirme. Siempre subo fotografías de suculentas y plantas en demás. Plantas silvestres, rosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tengo por acá, siempre subimos. Así que es Ormi, como hormiga, simplemente Ormi_Olivel con B larga. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.